Pues en este lo que vamos a hacer es una práctica de la parte de relaciones trigonométricas. Entonces pasamos a esta primera parte que nos piden calcular el valor de x en los siguientes triángulos. Entonces aquí tenemos cuatro casos. Entonces empezamos con el caso A. Entonces lo que nos piden aquí ven que es la hipotenusa y nos dan solo un ángulo. Bueno, dos en realidad, pero este ángulo 90 no nos va a servir de nada. Nos dan este ángulo de 35 grados. Entonces ahora hay que determinar qué vamos a usar, si seno, coseno o tangente. Entonces, ¿cómo determinamos eso? Vean que si nos paramos en este ángulo, vean que solamente tenemos el cateto que está opuesto y la hipotenusa. Entonces tenemos O de opuesto, H de hipotenusa, O. Entonces, ¿cuál de esos es lo que nos sirve? Entonces en este caso vemos que es el seno, vean que usamos esto, SOHCAHTOA como para guiarnos. O de opuesto, H de hipotenusa, ¿verdad? Entonces hay que recordar otra vez, el seno de un ángulo era igual al opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces ahora tenemos aquí en este caso que el ángulo es 35 grados, tenemos que el opuesto es 12 y lo que estamos buscando es la hipotenusa en este caso, que lo ponemos como x. Ahora hay que despejar x, entonces vean que en este caso la x está dividiendo acá, pasa al otro lado a multiplicar y el seno de 35 pasa al otro lado a dividir. Entonces lo que nos queda es que x es igual a 12 dividido entre seno de 35. Y ahora si con la calculadora calculamos cuánto es el seno de 35, nos da que es igual a 0,5736. Y al hacer la división nos queda entonces que el valor de la hipotenusa es 20,92. Ya con eso estaríamos con esta parte A. Ahora pasamos a la parte B, que en este caso nos dan este ángulo de aquí, que es 25, y nos dan la hipotenusa y nos piden este lado de acá. Entonces otra vez hay que ver qué usamos. Si nos paramos en este ángulo, tenemos aquí el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Entonces A adyacente y H de hipotenusa. Entonces en este caso usamos coseno. Igual hay que recordar, coseno de x es igual al adyacente dividido entre la hipotenusa. En este caso, el ángulo era 25 grados, ya no lo daban, y la hipotenusa era 7. Y nos piden el cateto adyacente. Entonces aquí es más fácil despejar el cateto, simplemente el 7 lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces me queda que x es igual a coseno 25 multiplicado por 7. Si calculamos coseno 25 en la calculadora, nos va a dar 0,9063. Eso multiplicado por 7 me da 6,3441. Ya con eso estaremos listos porque ya tenemos que entonces ese cateto mide 6,3441. Ahora este triángulo o este caso C, hay dos formas de hacerlo, entonces vamos a ver las dos. Entonces el primer caso, como en los casos anteriores, buscamos la relación que nos sirve. Entonces si aquí tenemos este ángulo de 30 grados, vea que tenemos, o mejor dicho, nos piden opuesto y nos dan adyacente. Entonces O de opuesto, adyacente, OA. Entonces nos sirve OA. Tenemos aquí, entonces el que nos sirve es tangente, ¿verdad? Entonces igual recordar, tangente de x es igual al opuesto entre adyacente. Entonces agarramos los valores, entonces x va a ser igual a 30, ¿verdad? Es lo que nos daban. Y el adyacente era 11. Lo que nos piden es el opuesto. Entonces aquí simplemente el 11 lo pasamos al otro lado a multiplicar. Tenemos que x es igual a tangente de 30 multiplicado por 11. Si agarramos la calculadora y buscamos el tangente de 30, nos va a dar 0,5774. Y eso multiplicado por 11 lo que nos da es 6,3514. Ya de esa manera estaría listo el ejercicio de la primera forma. Ahora, para la segunda forma hay que recordar el triangulillo que hemos visto en el video anterior, que era uno de los especiales, que era 30, 60, 90, que es el que tenemos acá. Entonces, vean que aquí lo que nos está dando es el ángulo de 30, ¿verdad? Entonces, este ángulo de acá va a ser este ángulo de acá. Entonces, el opuesto vemos que es x, ¿verdad? Pero x es igual a x no me da información alguna, entonces eso mejor no, ¿verdad? No me sirve de nada. La otra relación es que aquí tenemos el adyacente que es 11 y aquí el adyacente es x multiplicado por raíz de 3. Ven que en ese caso si nos ponemos aquí, aquí ya vamos a despejar la x de una vez. X va a ser simplemente igual a 11 dividido entre la raíz cuadrada de 3. Si hacemos esa división nos da que, bueno, si hacemos primero la raíz, mejor dicho, raíz cuadrada de 3 es 1,73. Y ahora sí, al hacer la división nos da que x va a ser igual a 6,35 con poquitos decimales, pero vemos que el resultado es casi que el mismo que nos dio antes. Entonces es otra forma válida de hacer el ejercicio si uno sabe este triangulillo especial. Ok, y ahora vamos con el último de este caso,
que es el caso D, tenemos este ángulo que es de 50 grados, nos dan el opuesto que sería 5, el lado opuesto, ¿verdad?, que sería 5, y nos piden el cateto adyacente que sería X. Entonces igual, O de opuesto y A de adyacente, entonces tangente es el que nos sirve, ¿verdad? TOA. Entonces, otra vez, recordar que el tangente de X es igual al opuesto entre adyacente, sustituimos los valores, X es igual a 50 grados, mientras que el cateto opuesto es igual a 5. Entonces aquí la X la pasamos al otro lado a multiplicar, el tangente de 50 a dividir, buscamos cuánto es tangente 50, lo hacemos en calculadora, nos da que es igual a 1,1918, y al hacer la división nos da que X es igual a 10,069. Ya con eso tenemos cuánto mide este cateto, y por lo tanto ya estaría listo ese ejercicio. Ahora pasamos a la parte 2 de esta práctica, que lo que nos piden es calcular el ángulo X en los siguientes triángulos. Entonces aquí vean que lo que nos piden son ángulos. Entonces igual, para este primer caso, es igual que siempre, nos paramos en él y vemos que lo que tenemos. En este caso tenemos el adyacente y tenemos la hipotenusa. Entonces A adyacente, H hipotenusa, lo que nos sirve es el coseno. Igual siempre ponemos, o al menos yo lo pongo para que quede claro, que el coseno de X es igual al adyacente dividido entre la hipotenusa. Agarramos los valores del adyacente, que sería 11, y la hipotenusa, que sería 13, y nos queda que coseno de X es igual a 11 entre 13. Al hacer la división nos da 0,8462, y después con la calculadora podemos calcular que X es igual a 32 grados, ¿verdad? Importante poner grados. Ya con eso estaremos con esta primera parte, o la parte A. Para la parte B, igual hacemos lo mismo, nos paramos en el ángulo X, vea que en este caso tenemos el opuesto y tenemos la hipotenusa. Entonces, O de opuesto, H hipotenusa, lo que nos sirve es el seno. En este caso, igual, seno de X es igual a opuesto entre hipotenusa, sustituimos los valores, opuesto es igual a 5, hipotenusa es igual a 6, 5 dividido entre 6 me da 0,833, y ahora buscamos, bueno, con la calculadora calculamos cuánto es X, lo que nos da es que X es igual a 56 grados. Ya con eso también estaremos con esta parte B. Después, igual, para este caso C lo tenemos de dos formas, ahorita vamos a ver. Entonces la primera forma es la tradicional, usar relaciones trigonométricas, nos paramos en el ángulo X, tenemos opuesto y tenemos adyacente. Entonces O de opuesto a adyacente es el tangente, ¿verdad? Entonces tangente de X es igual a opuesto entre adyacente. Y tenemos que el opuesto y el adyacente, los dos son 12, ¿verdad? 12 entre 12 me da 1. Y si busco eso con la calculadora, tangente de algo que me dé 1, me va a dar que ese algo va a ser 45 grados. Ya con eso estaremos listos con ese primer método. Ahora, para el segundo método, hay que notar que los dos catetos son iguales. Aquí tenemos 12 y este es 12. Por lo tanto, vean que ya en el video anterior hemos visto que si los dos catetos eran iguales, los dos ángulos opuestos a esos dos catetos también van a ser iguales. Entonces, si esto vale X y esto vale X, entonces ve lo que podemos hacer. X más 90 tiene que ser igual a 180, ¿verdad? Es lo que hemos visto hace tiempo con el ángulo de los, o la suma, mejor dicho, de los ángulos internos de un triángulo. Ve que en ese caso X más X vale 2X. Y 90, si lo paso al otro lado a restar, 180 menos 90 me da 90 también. Y ahora, si ese 2 lo paso al otro lado a dividir, vean que lo que me da es que X vale 45, que fue básicamente el resultado que yo obtuve antes. Solo sabiendo que como los dos catetos son iguales, el triángulo era isósceles, por lo tanto este ángulo iba a ser igual a este ángulo. Y con eso ya podemos aplicar lo que ya sabíamos de la suma interna de los ángulos de un triángulo, y ya con eso teníamos la respuesta. Si tenía que aplicar relaciones trigonométricas, esta era la segunda forma de hacerlo. Ahora tenemos este último caso de que lo que nos piden igual siempre es bueno, en este caso es el ángulo, y tenemos el adyacente y tenemos la hipotenusa. Entonces A adyacente, H hipotenusa es coseno, ¿verdad? Entonces coseno del ángulo X va a ser igual al adyacente dividido entre la hipotenusa, o mejor dicho 5 dividido entre 7. Al hacer la división lo que me da es 0,7143, eso es lo que me da esta división de acá. Y con la calculadora, si calculamos cuánto es ese ángulo, nos da que es de 44 grados. Ya con eso estaríamos listos con este ejercicio. Ahora ya pasamos a la última parte de la práctica, que va a ser un poco más complicada, pero vamos a ver que se puede resolver. Entonces nos pide calcular el valor de Y y el valor de X en esos dos triángulos que al final se convierten en uno solo. Entonces nos piden cuánto vale X y cuánto vale Y.
Entonces, bueno, importante, nos dan que el área de todo el triángulo va a ser igual a 240 metros cuadrados. Ahorita vamos a ver por qué eso nos sirve. Entonces, primero vamos a concentrarnos en el triangulito este de la izquierda. Ve que para calcular x yo puedo aplicar relaciones trigonométricas y con eso yo lo puedo sacar. Entonces, vean que en este caso tengo, o sea, si me paro en este ángulo de 60 grados, vean que tengo el opuesto, que será 15, y yo quiero saber el adyacente. Entonces, o de opuesto a adyacente, tangente, ¿verdad? Tangente de x, hay que recordar que era igual a opuesto entre adyacente. Entonces, tangente de 60, que es el ángulo que me daban, va a ser igual al opuesto, que era 15, dividido entre el adyacente, que es x, que es lo que yo quiero saber. Entonces, para despejar x, igual, lo paso al otro lado a multiplicar, el tangente de 60 lo paso a dividir, y lo que me queda es esto. Tangente de 60 es igual a 1,7321. Y al hacer la división de 15 entre eso, lo que me da es que este lado va a ser de 8,66 metros. Entonces, esto vamos a guardarlo por acá. Y vamos a borrar para tener más espacio. Y ahora hay que ver cómo sacamos y. Entonces, aquí hay que recordar un poco ahí de formulillas de geometría. Y hay que recordar que el área de un triángulo era igual a base por altura dividido entre 2. Entonces, vean que la base en este caso va a ser la suma de x y y, porque es la base de ese triángulo. La altura ya me la están dando porque es 15. Vean que es la altura del triángulo. Entonces, como el área también me la dan, es 240, vean que yo simplemente aquí sustituyo los valores para encontrar cuánto vale esa base. Entonces vean que aquí despejo la b, este 2 lo paso a multiplicar y el 15 lo paso a dividir. Y aquí tengo despejado b, que es igual a 240 por 2 dividido entre 15. Si hago esa multiplicación y esa división, me da que la base es igual a 32. Finalmente, para poder calcular cuánto vale y, yo tengo que darme cuenta, como les dije antes, que esa base iba a ser igual a x más y. Y si meto los valores, o bueno, si despejo primero, yo puedo poner que y es igual a b menos x. ¿Por qué? Porque esta x está aquí sumando, paso al otro lado a restar. Me queda de esta forma. Sustituyo ahora sí los valores de b y x. Vean que b era 32, mientras que x era 8,66. Y al hacer la resta me da que y vale 23,34. Ahora para la respuesta, igual ya la tenemos, que es que x vale 8,66, mientras que y vale 23,34. Ya con eso tenemos listos con este ejercicio que tal vez sea feo, pero al final vimos que sí se puede resolver si nos acordábamos de esto. Y también, como pueden ver, en general, vean que las relaciones trigonométricas siempre se aplican exactamente igual, solamente es buscar cuál de las tres es la relación que nos sirve, y para buscar eso nos basamos en lo que tenemos. Entonces nos paramos en el ángulo que tenemos, vemos la cosa que nos dan o el lado que nos dan y el lado que queremos. Entonces con eso ya podemos descubrir qué relación trigonométrica usar, si coseno, seno o tangente. Pero ya con eso tenemos con el video de hoy. Muchas gracias.